Capítulo 22. Retorno y recurrencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Solo eliminando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podemos hacer de nuestra vida una obra maestra. La muerte es el regreso al principio de la vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente en el escenario de una nueva existencia. Las diversas escuelas de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas sostienen la teoría eterna de las vidas sucesivas. Tal concepto está equivocado. La vida es una película. Concluida la proyección, enrollamos la cinta en su carrete y nos la llevamos para la eternidad. El reingreso existe, el retorno existe. Al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de la existencia la misma película, la misma vida. Podemos sentar la tesis de existencias sucesivas, mas no de vidas sucesivas porque la película es la misma. El ser humano tiene un 3% de esencia libre y un 97% de esencia embotellada entre los yoes. Al retornar el 3% de esencia libre impregna totalmente al huevo fecundado. Incuestionablemente continuamos en la semilla de nuestros descendientes. Personalidad es diferente. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Esta última se va disolviendo lentamente en el panteón o cementerio. En el recién nacido solo se haya reincorporado el pequeño porcentaje de esencia libre. Esto da a la criatura autoconciencia y belleza interior. Los diversos yoes que retornan dan vueltas alrededor del recién nacido. Van y vienen libremente por doquiera. Quisieran meterse dentro de la máquina orgánica, mas esto no es posible en tanto no se haya creado una nueva personalidad. Conviene saber que la personalidad es energética y que se forma con la experiencia a través del tiempo. Escrito está que la personalidad ha de crearse durante los primeros 7 años de la infancia y que posteriormente se robustece y fortifica con práctica. Los yoes empiezan a intervenir dentro de la máquina orgánica poco a poco a medida que la nueva personalidad se va creando. La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esto es los yoes buenos y malos, útiles e inútiles, positivos y negativos. Los valores en la luz astral se atraen y repelen entre sí de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que servimos de vehículos a determinadas sumas de valores. Dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros existen siempre estos valores que sirven de basamento a la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más el resultado, o consecuencia de nuestras acciones precedentes. Como quiera que dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de vidas precedentes, podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta. Esto nos invita a comprender que dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas con distintos compromisos. Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones. Dentro de la personalidad de un homicida existe todo un club de asesinos. Dentro de la personalidad de un lujurioso existe una casa de citas. Dentro de la personalidad de cualquier prostituta existe todo un prostíbulo. Cada una de esas personas que dentro de nuestra propia personalidad cargamos tiene sus problemas y sus compromisos. Gente viviendo dentro de la gente, personas viviendo dentro de las personas. Esto es irrefutable, irrebatible. Lo grave de todo esto es que cada una de esas personas, o yoes que dentro de nosotros vive, viene de antiguas existencias y tiene determinados compromisos. El yo que en la pasada existencia tuvo una aventura amorosa a la edad de los 30 años, en la nueva existencia aguardará tal edad para manifestarse y llegado el momento buscará a la persona de sus ensueños. Se pondrá en contacto telepático con la misma y al fin vendrá el reencuentro y la repetición de la escena. El yo que a la edad de 40 años tuvo un pleito por bienes materiales, en la nueva existencia aguardará tal edad para repetir la misma comidilla. El yo que a la edad de 25 años se peleó con otro hombre en la cantina o en el bar, aguardará en la nueva existencia la nueva edad de 25 años para buscar a su adversario y repetir la tragedia.
Se buscan entre sí los yoes de uno y otro sujeto mediante ondas telepáticas y luego se reencuentran para repetir mecánicamente lo mismo. Esta es realmente la mecánica de la ley de recurrencia. Esta es la tragedia de la vida. A través de millares de años, los diversos personajes se reencuentran para revivir los mismos dramas, comedias y tragedias. La humana persona no es más que una máquina al servicio de estos yoes con tantos compromisos. Lo peor de toda esta cuestión es que todos estos compromisos de la gente que llevamos en nuestro interior se cumplen sin que nuestro entendimiento tenga previamente alguna información. Nuestra personalidad humana en este sentido parece un carro arrastrado por múltiples caballos. Hay vidas de exactísima repetición, recurrentes existencias que nunca se modifican. En modo alguno podrían repetirse las comedias, dramas y tragedias de la vida sobre la pantalla de la existencia, si no existiesen actores. Los actores de todas estas escenas son los yoes que en nuestro interior cargamos y que vienen de antiguas existencias. Si nosotros desintegramos a los yoes de la ira, las escenas trágicas de la violencia concluyen inevitablemente. Si nosotros reducimos a polvareda cósmica a los agentes secretos de la codicia, los problemas de la misma finalizarán totalmente. Si nosotros aniquilamos a los yoes de la lujuria, las escenas del prostíbulo y de la morbosidad finalizan. Si nosotros reducimos a cenizas a los personajes secretos de la envidia, los eventos de la misma concluirán radicalmente. Si nosotros matamos a los yoes del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de la autoimportancia, las escenas ridículas de estos defectos finalizarán por falta de actores. Si nosotros eliminamos de nuestra psiquis los factores de la pereza, de la inercia y de la flojera, las horripilantes escenas de esta clase de defectos no podrán repetirse por falta de actores. Si nosotros pulverizamos los yoes asqueantes de la gula, de la glotonería, finalizarán los banquetes, las borracheras, etc., por falta de actores. Como quiera que estos múltiples yoes se procesan lamentablemente en los distintos niveles del ser, se hace necesario conocer sus causas, su origen y los procedimientos crísticos que finalmente habrán de conducirnos a la muerte del mí mismo y a la liberación final. Estudiar al Cristo íntimo, estudiar el esoterismo crístico es básico cuando se trata de provocar en nosotros un cambio radical y definitivo. Esto es lo que estudiaremos en próximos capítulos. Capítulo 23. El Cristo íntimo. Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está definido el misterio del Cristo con una sola palabra que consta de 4 letras. INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre nos transforma radicalmente. Cristo es el logo solar, unidad múltiple perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo entero. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Mucho se ha dicho sobre el drama cósmico. Incuestionablemente este drama está formado por los 4 evangelios. Se nos ha dicho que el drama cósmico fue traído por los Elohim a la tierra. El gran señor de la Atlántida representó este drama en carne y hueso. El gran Kabir Jesús también hubo de representar el mismo drama públicamente en la Tierra Santa. Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso si no muere y resucita en nosotros también. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente, Éxodo 3, 2, y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del Decálogo, Éxodo 19, 18, son 2 manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Bajo la figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. Apocalipsis 4, 3, 5. Nuestro Dios es un fuego devorador,
Escribe San Pablo en su epístola a los Hebreos. El Cristo íntimo, el fuego celestial, debe nacer en nosotros, y nace en realidad cuando hemos avanzado bastante en el trabajo psicológico. El Cristo íntimo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica las mismas causas de error, los yoes causas. No sería posible la disolución de las causas del ego en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. El fuego viviente y filosofal, el Cristo íntimo, es el fuego del fuego, lo puro de lo puro. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra que son conservadores y sus diversos vehículos. El fuego celestial debe cristalizar en nosotros, es el Cristo íntimo, nuestro Salvador interior profundo. El Señor íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis de los 5 cilindros de la máquina orgánica, de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos sexuales. Capítulo 24. Trabajo crístico. El Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Obviamente el Cristo interior solo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. El Cristo íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Incuestionablemente el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él, siendo perfecto al meterse en nosotros, parecería como imperfecto, siendo casto parecería como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese. Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usa anteojos azules todo nos parecerá azul, y si los usamos de color rojo veremos todas las cosas de este color. Él, aunque sea blanco, visto desde afuera, cada cual le verá a través del cristal psicológico con que se le mira. Por eso es que las gentes viéndole no le ven. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito. Esto lo saben los alquimistas. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. A uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. Obviamente de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo, pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del eterno Padre cósmico común. Existen sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables, desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. En el trabajo de la disolución del yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. A veces aparecen problemas de difícil solución. De pronto, el camino se pierde en laberintos inexplicables y no se sabe por dónde continúa. Solo la obediencia absoluta al Cristo interior y al Padre que está en secreto puede en tales casos orientarnos sabiamente. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres, de la época, del lugar. Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta inmoral. Lo que fue moral en la Edad Media por estos tiempos modernos puede resultar inmoral. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral, etc. En el trabajo de la disolución del ego sucede que a veces cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes reaccionarias permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales. La gente no resiste los cambios del iniciado,
Quieren que éste continúe petrificado en múltiples ayeres. Cualquier cambio que el iniciado realizare es clasificado de inmediato como inmoral. Mirando las cosas desde este ángulo a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Incuestionablemente el Cristo manifiesto y, sin embargo, ocultó en el corazón del hombre real, al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido para las gentes es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. Resulta paradójico que las gentes adoren al Cristo y, sin embargo, le acomoden tan horripilantes calificativos. Obviamente las gentes inconscientes y dormidas solo quieren un Cristo histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual pueden acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia, y todos sus prejuicios y condiciones. Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua, y eso es todo. Cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo revolucionario, del Cristo rojo, del Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etc. Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas las fuerzas de su alma: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Cristo en sí mismo siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismo. Resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. En verdad que nuestro Maestro interior debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Escrito está: a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito: ayúdate que yo te ayudaré. Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados psíquicos indeseables, empero el Cristo íntimo en los trasfondos más profundos del mí mismo opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que él echa sobre sus hombros. Capítulo 25. El difícil camino. Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se tome más consciente. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismos en otras personas, y entonces lo vemos en ellas. Por ejemplo, las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc., en relación con lo que cargamos en nuestro interior. La gnosis dice sobre este particular que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos. La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás, y el resultado serán conflictos de toda especie. Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos mediante una directa observación de sí. Una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico es que cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que esta es la cosa misma contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. Lo que se critica tanto en nosotros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y que no se conoce ni se quiere reconocer. Cuando estamos en tal condición, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande,
pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. Esta es la senda del filo de la navaja, más amarga que la hiel. Muchos la inician, muy raros son los que llegan a la meta. Así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Obviamente tal luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. Cruel camino es este de la autorrealización íntima del ser. Cuántos precipicios, qué pasos tan difíciles, qué laberintos tan horribles. A veces el camino interior, después de muchas vueltas y revueltas, subidas horripilantes y peligrosísimas bajadas, se pierde en desiertos de arena, no se sabe por dónde sigue y ni un rayo de luz te ilumina. Senda llena de peligros por dentro y por fuera, camino de misterios indecibles, donde solo sopla un hálito de muerte. En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Lo que normalmente se prohíbe, a veces resulta que es lo justo. Así es el camino interior. Todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Una bella máxima o un hermoso precepto moral en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Afortunadamente el Cristo íntimo desde el mismo fondo de nuestro ser trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos. El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo.